Continuamos viendo los componentes de la interfaz gráfica de usuario. En esta ocasión veremos cómo crear un componente para mostrar una lista. Las listas las creamos con la clase JList. Este componente soporta listas de selección simple y listas de selección múltiple. Hay tres constantes que especifican el modo de selección de un JList. Está la constante para seleccionar solamente un elemento. Está la constante para seleccionar elementos continuos, por ejemplo, el número 2, el 3 y el 4. Y está la constante para seleccionar elementos con intervalos. Puedo seleccionar el 0, el 2, el 5, el 10, el 15. Entonces están esos tres modos de selección. En el componente de JComboBox vimos que en este componente automáticamente se proporciona una barra para poder desplazarse y ver los ítems que están más abajo y no son visibles. En las listas no se proporciona una barra de desplazamiento. Podemos observarlo en este ejemplo. Esta lista no tiene una barra para desplazarse. En este sí tenemos esa barra de desplazamiento para poder ver los elementos que están más abajo. Igual en este otro ejemplo. Para proporcionar esta barra de desplazamiento, creamos un objeto JScrollPane para proporcionar esa capacidad de desplazarse. Vamos a crear una clase utilizando el componente JList. Vamos a utilizar algunos métodos que están accesibles en esta clase. Creamos la clase para el ejemplo. La llamaré definimos el nombre de la clase. Extendemos de JFrame. Declaramos el constructor. Establecemos los métodos. Vamos para el título. Ejemplo JList. Tamaño lo vamos a dejar 400 por 400. Y vamos a establecer el ID. Vamos a utilizar el administrador de esquemas Logline. Vamos a agregar una etiqueta. La instanciamos. Establecemos el texto que se va a mostrar. Vamos a decir que seleccione una flor.
agregamos el componente. Ahora vamos a crear una lista y agregar los elementos. Entonces, las siguientes instrucciones crean el modelo de la lista y agrega los elementos. En la lista la agregamos con la clase default list model, the default list model. Agregamos los signos de mayor y menor que, y dentro de ellos especificamos el tipo de dato que va a contener esta lista. Sería string. Le damos el nombre a la lista. Veamos lista. Vamos a trabajar con flores. Lista flor. Lista flores igual a new default list model. Ya tenemos declarada la lista. Ahora a esa lista le vamos a agregar los elementos. Lista flores punto element. Digamos rosa. Vamos a agregar más elementos. Dalia. Geranio. Agregamos otro elemento. Gardenia. Agregamos el clavel. Vamos a agregar dos más para el ejemplo. Marro Pacífico. Girasol. Pueden agregar más elementos. Ya tenemos la lista con los elementos a mostrar. Ahora vamos a crear el componente JList.
Vamos a llamar JLT Flores. La instanciamos. Dentro del constructor de la clase JList, como argumento vamos a pasarle la lista que creamos, o sea, lista flores. Para que estos elementos se puedan mostrar en el componente. Si usted no pasa como argumento esta lista, su JList estará vacío. Podemos definir cuántos elementos usted quiere mostrar o que sean visibles en la lista. Vamos a establecer ese método. Set visible proponent. Vamos a decir que se muestran, a ver cuántos tenemos, que sean 5 filas visibles. Ahora vamos a establecer el modo que se van a seleccionar estos elementos. Y tienen que tener cuidado cuál van a elegir, porque hay una que termina sin L y otra con L. Entonces, para el modo de selección es la que termina sin L. En el argumento invocamos la clase list selection model. Punto. Y elegimos las constantes si queremos que sea de selección simple, si sea con intervalos o con intervalos simples, que es solo para seleccionar elementos contiguos. Vamos a dejarlo con selección, el modo de selección simple. Y ahora agregamos el componente. Como les mencioné al inicio, para poder desplazarse y ver los demás elementos que no están visibles, hay que agregar una barra para poder desplazarse. Esa barra la creamos con la clase de JScrollPaint. Vamos a agregar este componente. New JScrollPaint. Y en el argumento le pasamos el JList Flores. El JScrollPaint es, como véanlo, como una caja en la cual vamos a agregar este componente y va a poder verse los elementos que se definieron en la lista. Vamos a agregar un botón .
Vamos a llamar jver, btnver igual a new jbooking. Vamos a mostrar la etiqueta ver. Agregamos el componente. Vamos a agregar una caja de texto. Vamos a definir las columnas para el tamaño. Es para mostrar información, entonces la edición lo establecemos en falso. Y lo agregamos. Vamos a crear el evento que se origina en el botón verde. Al seleccionar un elemento, vamos a establecer el texto que obtengamos, lo vamos a establecer en la caja de texto. Aquí necesitamos una variable local, voy a llamar cadena, le asignamos un valor al inicio, le asignamos la flor seleccionada es. Sí, el jlist flores punto get selected index, get selected index, vamos a obtener el índice. Si el índice obtenido es igual a -1, o sea, que no seleccionamos ningún elemento, entonces vamos a mostrar siempre en la caja de texto que no seleccionó ninguna flor. Entonces a cadena le asignamos no seleccionó ninguna flor. Y si no, o sea, si se selecciona algún elemento, entonces a cadena le asignamos cadena, el mensaje que tiene inicialmente, le concatenamos el valor que se obtenga del elemento seleccionado. Entonces aquí sería jlist
punto get selected value, que obtenemos el valor, punto toString. Aquí utilizamos los métodos que hay para ello. Le damos utilidad a los métodos, porque por algo están, entonces lo utilizamos. Si usted no utiliza este método, utiliza otra forma, va a tener que ir creando, o sea, un código más largo. Entonces, repito, hay que darle utilidad a los métodos que tenemos. Entonces, con el getSelectedValue obtenemos, invocando después el método toString, obtenemos el valor o el texto que tiene el elemento seleccionado. Entonces, después de la condición del else a la caja de texto, le establecemos el texto, el setText, y el argumento sería la variable cadena, que es la variable que tiene almacenado el valor que vamos a establecer. Ya tenemos el evento. Vamos a establecer el método setVisible en verdadero. Declaramos el método main e instanciamos la clase. Ejecutamos. De flores, establecimos que 5 filas debían mostrarse. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y para poder ver el resto tenemos que desplazar. De ahí tenemos la barra para desplazar. Establecimos también que solamente un elemento podía seleccionarse. Si queremos seleccionar más de uno, no se puede. Vamos a presionar el botón ver. La flor seleccionada es geranio. La flor seleccionada es rosa. La flor seleccionada es girasol. Ejecutarlo nuevamente. Si presiono el botón ver sin haber seleccionado un elemento, me debe de mostrar el mensaje no seleccionó ninguna flor. Aquí tenemos el ejemplo de el componente JList. Vamos a agregarle otros componentes y vamos a ver otras acciones. Vamos a agregar otro JList. Vamos a utilizar la misma lista que ya tenemos definida. Sería la lista flores. Y la vamos a agregar. Vamos a establecerle el modo de selección.
Vamos a decir que sea una selección en intervalos simples. Solamente vamos a poder seleccionar los elementos que estén contiguos. Y vamos a agregarle la barra para desplazarse. El argumento sería JList 1. Y ahí lo tenemos. Vamos a crear otro botón. Tn copiar igual a new jbutton. Definimos la etiqueta. Copiar. Y lo agregamos. Vamos a agregar otro JList para mostrar los elementos que seleccionamos para copiarlos. JList igual a new JList. No vamos a establecer una lista, no le vamos a pasar como argumento una lista porque va a estar sin elementos. Solamente se van a mostrar los que se seleccionan. Vamos a establecer algunos métodos. Vamos a establecer el método de cuántas filas van a estar visibles. Vamos a decir que 4. Otro de los métodos que podemos establecer es el ancho y el alto. Para establecer el ancho, establecemos el método sect. Para el ancho. Vamos a decir que tengan 80 de ancho, perdón. Establece el ancho. Entonces ahora vamos a establecer el alto. Vamos a decir que tenga 30. Y vamos a agregarle una barra de desplazamiento.
Hay otros métodos que podemos establecerlo. Pueden investigar cuáles son los métodos que podemos utilizar en cada uno de los componentes que vamos viendo y para qué se utiliza. No quedarse solo con lo que se ven en el ejemplo de la clase, sino ir más allá. Porque no solamente los métodos que utilizamos son los que están accesibles para cada componente, hay muchos más. Vamos a crear un evento que se origine en el botón copiar. Entonces, si presionamos el botón copiar al JList 2, le vamos a establecer la lista de datos. Y en el argumento de este método irían, en el argumento del método irían JList 1 punto get selected values. JList 1 porque de allí vamos a obtener la lista de elementos y obtenemos los valores de cada uno de ellos. El tachado no hay ningún problema, no se preocupen por ello. Vamos a ejecutar para ver la funcionalidad de lo que agregamos. Aquí tenemos los componentes que agregamos. No hay barra de desplazamiento, tendríamos que agregar más elementos para que se pudiera ver y utilizar la barra de desplazamiento. Vamos a copiar. Aquí tenemos ya la barra de desplazamiento, tanto vertical como horizontal, para poder ver completo el texto de los elementos. Este ha sido el ejemplo del componente JList. Siempre les recuerdo que los eventos son según se nos indiquen. No solamente los eventos que creamos en clase son los que se pueden generar. Hay muchísimos más eventos que se pueden generar en una interfaz gráfica de usuario.